En línea. ¿Cómo te va, José Luis? Buen día. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, buen día. Digo, está todo el mundo Boca River, pero en el mientras tanto, en economía, nos siguen pasando cosas. Sí, también te diría, para seguir el tema Boca River, Sí. a partir de lo escaso del triunfo de Scioli respecto de Macri en la primera vuelta, o viste la euforia financiera que se ha vivido y que se sigue viviendo, ¿no? O sea, tengamos cuidado que los problemas de la economía real hoy todavía siguen intactos, la economía sigue estancada, sin crecer por cuarto año consecutivo, la tasa de inflación sigue siendo de las más altas del mundo, la restricción de dólares es creciente y el Banco Central no para de hacer desastres en cuanto a alteración de las reglas de juego, digamos, se siguen rompiendo reglas de una manera salvaje como esta regla que se ha roto. Tema dólar futuro, por ejemplo. Con el mercado de futuros, un verdadero disparate, con un feriado de futuros, digamos, durante lunes y martes, donde no va a haber operaciones. O sea, las alteraciones en las reglas de juego continúan porque el cepo cambiario agrava la escasez de dólares, que supuestamente fue la causa que motivó el cepo hace 4 años. Y la otra cosa a decir, además de la euforia financiera y además de que cuidado que la economía real sigue con problemas, cuidado con pensar que la euforia financiera de hoy por el escaso del triunfo de Macri y un eventual triunfo de Macri en segunda vuelta ya preanuncia un boom reactivador otra vez a partir de 2016 solamente porque esté Macri. O sea, son otros tiempos. Aunque el mercado dice que anticipa. El gobierno este deja una situación muy, pero muy delicada al gobierno que viene. Le está dejando por lo menos, para empezar a labrar, para el año 2016, un déficit fiscal de cerca de 500.000 millones de pesos, o sea, esto es exceso de gasto respecto de recaudación de impuestos, por más de 8 puntos del producto, cerca de 9 te diría. Adicionalmente al déficit fiscal, le deja un problema en el mercado de futuros que puede estar entre los 80 a 100.000 millones de pesos de compensaciones que van a tener que hacerse entre marzo y junio del año que viene. Adicionalmente a eso, le van a vencer cerca de más de 300.000 millones de pesos del EVAC. Los intereses de las letras estas son cerca de 70.000 millones de pesos. Hay cerca de vencimientos adicionales de deuda pública por todo lo que se ha colocado de deuda este año por más de 100.000 millones de pesos. O sea, está hablando de cerca de 1 billón de pesos de necesidades de caja para el año que viene. Y esa caja se consigue con previsibilidad, uno, después inversores de todo tipo y algún organismo multilateral que ayude. Sí, la otra cosa que no tiene nada que ver con estos problemas que yo te nombré, la otra cara de la moneda, es que vos tenés lo que se llama un desastre de precios relativos fenomenal, digamos. Vos tenés el productor de citrus que no recibe un peso y se está fundiendo, y por otro lado una naranja en la verdulería sale un montón. Lo mismo con el tomate, lo mismo con el limón, lo mismo leche, con el trigo, con el maíz. Tenés productores fundidos de todo lo que son los commodities y precios de oro de todos esos alimentos, por eso la pobreza no baja del 30%. O sea, este es el desastre de precio relativo que tenés que solucionar, devaluando obviamente. Y también otro desastre que tiene el precio relativo es el tema de tarifas. Así que acá hay 2 problemas, te diría, como mínimo, que son causa de otro montón de problemas, pero los 2 problemas madres que disparan otro montón de problemas son un desastre fiscal nunca visto en el último medio siglo en Argentina y un problema de precio relativo fenomenal. Ahí tenés, y son colegas tuyos, no te pido que opines, pero bueno, por lo menos tener una idea, de un lado y del otro. ¿Están preparados como para acercarnos de esto? Ya sea Bain de un lado o del otro Prat-Gay y Rogelio. Todos los equipos económicos de los 2 candidatos presidenciales tienen sus muertos en el placar, digamos. Los 2 equipos económicos tienen diferentes chapas. Ahora me voy a explayar un poco sobre estos 2 conceptos. Y el tercer concepto es, mira, los pingos se ven en la cancha, hay que verlos. A ver, los muertos que tienen el placar Scioli no son menores, digamos. Lo tenía Bain, que fue viceministro de Economía de Machinea, ministro de Economía de la Rúa, gobierno que terminó en la peor crisis de la historia, ¿no? Bain ha sido una persona que ha apoyado muchísimo todo lo que ha ocurrido en los últimos 5 años con el plan económico de Cristina.
Por el lado de Macri, bueno, lo tiene Sturzenegger, que fue miembro del equipo económico de Cavallo, con De la Rúa, que terminó la peor crisis de la historia. Así que, si es por muertos en el placar, la verdad que ninguno puede tirarse con nada, porque los dos tienen sus cosas. Luego te diría, chapa contra chapa, sin duda que la chapa de los economistas de Macri es mejor que la de Scioli, pero los pingos se ven en la cancha, sí, después claro. hay que ver, porque mira, con los problemones que tenés, insisto, el peor desastre fiscal del medio siglo y un desastre de precios relativos que es peor del que le da convertibilidad, te diría, cualquier chapa puede quedar completamente derribada por los hechos. Por ejemplo, a ver, durante los 90... tuvimos un doctor en economía de Harvard como Cavallo y ya sabemos cómo terminamos. Así que las chapas poco tienen que decir a veces, ¿viste? Porque estos planes que hay que lanzar en el medio de un desastre como te deja el gobierno kirchnerista requieren de mucho apoyo político interno e internacional, digamos. Porque, por ejemplo, si vos querés liberar el cepo de golpe y no estás pensando en devaluar, o no están pensando en un acuerdo político, o no estás pensando en recurrir al Fondo Monetario, etcétera, etcétera, me parece que es una jugada muy riesgosa. Ahora, por otro lado, el gradualismo también es una jugada muy riesgosa, porque el gradualismo en Argentina con estos desequilibrios siempre terminó mal. Mira, el punto, Eduardo, acá es decir lo siguiente. Ninguno de los dos candidatos puede decir demasiado en contra del otro, porque los dos tienen muertos en el placar, en sus equipos económicos, y chapa contra chapa, si bien el Macri es mejor que el de Scioli, hay que ver a los pingos en la cancha. La segunda cosa, la euforia financiera de hoy no tiene nada que ver con los enormes problemas reales que era el nuevo gobierno, y cualquier acción de política económica, sin hacerla muy bien o sin el apoyo político, puede terminar en crisis. O sea, el shock sin apoyo político termina en crisis. El gradualismo ad infinitum, depende cómo lo haga, también termina en crisis. Ni hablar continuidad con cambio. Con eso vas a una crisis seguro. Te mando un abrazo, José Luis. Chao, chao, buen día. Chao, chao. José Luis Espert.